Buenos días. Continuando con la segunda parte de los fármacos que actúan en el sistema respiratorio. Hoy nos corresponde ver los fármacos que son antagonistas de los receptores de adenosina e inhibidores de la fosfodiesterasa. Entre ellos tenemos las metilsantinas, donde tenemos el fármaco teofilina, cuyas nuevas presentaciones son de tipo retar. Son prolongados en el tiempo, generalmente se utilizan cada 12 horas, vienen en forma microcristalizada. La aminofilina, que no es más que teofilina y etilendiamina, que se utiliza únicamente por vía parenteral, y hay otros que no están acá en el mercado venezolano, como la arofilina y la doxifilina. El mecanismo de acción de estos grupos de fármacos, como podemos ver, ataca en dos sitios. Uno, que es como antagonista de los receptores de adenosina, por lo tanto bloquea los receptores de la adenosina y lógicamente impide la acción de la misma. En segunda instancia va a inhibir una enzima que es la fosfodiesterasa. Esto hace que entonces aumenten los niveles de AMP cíclico y se tienda a la broncodilatación. Visualizando acá con respecto al mantenimiento del tono bronquial, pues precisamente la teofilina y la aminofilina que mencionamos anteriormente, pues podemos ver en esta lámina que entonces va a bloquear la adenosina e inhibir la fosfodiesterasa. Va a actuar en dos sitios. La siguiente lámina es los antagonistas de los receptores de adenosina e inhibidores de la fosfodiesterasa, metilsantina, van a tener las siguientes características farmacocinéticas más relevantes. Van a tener buena absorción por vía oral, una unión alta a las proteínas plasmáticas, y es relevante destacar que el metabolismo hepático se efectúa en un 90%, que es la proporción más grande, y la excreción renal o de manera inalterada es solo en un 10%. Este grupo de fármacos van a tener los siguientes efectos farmacológicos. El principal es precisamente a nivel bronquial, donde lo que se busca es la broncodilatación. Vemos cómo tenemos un bronquiolo normal con un calibre ideal para el intercambio de oxígeno, y el bronquiolo asmático pues lógicamente disminuye ese calibre y eso hace que aumente la broncoconstricción. También vamos a tener que va a actuar a nivel del músculo esquelético, por lo tanto va a haber una relajación del diafragma, y esto ayuda mucho a los pacientes con problemas EPOC provocados por el mal hábito de fumar o por el humo de la leña. Y otros efectos farmacológicos que no se indican para eso, pero es también interesante mencionar, es que a nivel renal ellos producen diuresis. A nivel del sistema nervioso central, pues inducen a que la persona esté en estado de alerta, y bueno, en algunos casos como una RAM se pudiese presentar insomnio. A nivel de corazón genera taquicardia. Estas metilsantinas, esos efectos farmacológicos, van a ser proporcionales a la concentración que tengamos de ellos en plasma. Entonces, lógicamente van entonces a hacer efectos broncodilatadores, va a haber inhibición de la liberación precisamente de esos mediadores que son los que contribuyen a la broncoconstricción, aumentan el aclaramiento mucociliar. Por lo tanto, también hay un estímulo del centro respiratorio, aumentan la contractibilidad del diafragma, y a nivel del EPOC también esa acción diurética es beneficiosa y es útil en el cor pulmonale. Hay factores que van a modificar esas concentraciones plasmáticas de teofilina, factores que van a incrementar la concentración en plasma o van a disminuir esa concentración en plasma. En el caso de qué factores la aumentan, los niveles a nivel de plasma, tenemos la edad. Las edades extremas, bien sean los
niños prematuros, recién nacidos y los ancianos, tienden a aumentar las concentraciones de plasma y lo ideal es que el médico en estos casos pues ajuste la dosis. Personas en edades entre los 1 y 21 años, pues más bien se disminuye la concentración plasmática de esta teofilina, y lo que es la parte de la biotransformación o el metabolismo hepático entonces está aumentado, ¿ok? Que quede claro que disminuye la concentración plasmática, pero se aumenta la eliminación o se aumenta el metabolismo hepático. Con respecto a la dieta, pues incrementa la concentración en plasma, los carbohidratos y una dieta pobre en proteínas, por lo tanto disminuyen la concentración en plasma. Una dieta rica en proteínas, pobre en carbohidratos, ok, al contrario, y la carne asada al carbón. Esto es interesante porque este tipo de alimentos pues disminuyen la concentración del fármaco y hace que el efecto no sea el ejercerlo en su forma o su totalidad o su eficacia total. ¿Qué otras cosas incrementan la concentración plasmática de teofilina? Algunos fármacos. Entre ellos se pueden mencionar la cimetidina, eritromicina, ciprofloxacina, propanolol, haloperidol, diltiazem y otros. Y enfermedades como enfermedades hepáticas, la obesidad, una insuficiencia cardíaca, el EPOC o EPOPOC, que es la enfermedad provocada por el cigarro, y el alcohol. Con respecto a qué fármacos disminuyen la teofilina en plasma, tenemos el fenobarbital, que de hecho es considerado como un inductor del metabolismo hepático, un prototipo. Tenemos otros fármacos como la fenitoína, carbamazepina, rifampicina, isoniazina, los ACO y el isoproterenol. El tabaquismo, personas que tienen más de 10 días con ese hábito, pues tienden a disminuir las concentraciones del fármaco. Con respecto a las RAM, vamos a ver RAM leves y RAM graves. Las principales son a nivel gastrointestinal. Se presentan náuseas, vómitos y molestias. Cuando estas náuseas y vómitos conllevan a una alta pérdida de líquido de electrolitos y se tiende a la deshidratación, pues eso ya es considerado una reacción grave, pues puede conllevar a la muerte del paciente. A nivel del sistema nervioso central, entre las leves tenemos intranquilidad, insomnio, irritabilidad. En su cuadro grave sería convulsiones, un cuadro maníaco e incluso el paciente puede caer en coma. A nivel cardiovascular, entre las leves, taquicardia, y a nivel grave, pues ya una hipertensión arterial más acentuada y arritmia. Continuando con los fármacos antiasmáticos, tenemos los antagonistas muscarínicos. Entre tenemos el bromuro de hipatropio, que es el que más se utiliza. Están la atropina, el tiotropio y la oxitropina. El mecanismo de acción es bien sencillo, bloquea los receptores muscarínicos, específicamente los M3, impidiendo de esta forma la acción de la acetilcolina en las terminales nerviosas en el músculo liso bronquial. Por lo tanto, se produce a la broncodilatación. El bromuro de hipatropio va a tener las siguientes vías de administración, bien sea con un dispositivo, un inhalador directamente, o con un nebulizador. En este caso, el fármaco viene en forma líquida y se utiliza el equipo como tal. Tiene un efecto máximo de 3 a 5 horas, es seguro y bien tolerado y se utiliza como coadyuvante, acompañando a otros fármacos como los mencionados anteriormente, que son los agonistas beta-2 adrenérgicos, o con el grupo de fármacos tipo glucocorticoides.
ese uso en combinaciones es muy interesante porque estas combinaciones persiguen dos propósitos fundamentales. El primero es aumentar el efecto broncodilatador. Un ejemplo de este es cuando tenemos el fenoterol, que sabemos que es un agonista beta 2, más el bromuro de ipratropio. En segunda instancia tenemos una asociación de un efecto antiinflamatorio que lo va a hacer un fármaco mucho más beneficioso, que en este caso tenemos salbutamol, que es igualmente un agonista beta 2, y una beclometasona, que es un corticosteroide. Otro ejemplo es el salmeterol y el propionato de fluticasona. Viendo entonces que a nivel de la farmacología del asma bronquial vamos a tener entonces los corticoides, ¿ok? Que lo que van a buscar es ese efecto antiinflamatorio, y tenemos también allí los inhibidores de la degranulación de mastocitos. Como podemos ver acá, tenemos que los eucosanoides, donde está el principal precursor, que es el ácido araquidónico, precisamente los esteroides van a actuar a nivel de la fosfolipasa A. Por lo tanto, va a evitar la generación de los prostanoides. Repasando un poquito los corticosteroides, que ese tema ya lo vieron, acá lo volvemos a resaltar, es porque a nivel del paciente asmático buscamos aprovechar ese efecto antiinflamatorio. Y la eficacia es para el asma precisamente como enfermedad antiinflamatoria, como tratamiento de mantenimiento, y a estos fármacos aumentan la respuesta del agonista beta 2. Las RAM, los corticosteroides, los sistémicos versus los inhalados, se supone que los RAM por vía sistémica pues van a tener unas RAM más acentuadas en comparación a los que son por vía inhalatoria. Esto es de resaltar, pues generalmente la vía inhalatoria es la ideal porque el efecto es tópico y lo que se busca es de esta manera disminuir las RAM, porque de existir una pequeña absorción, porque tampoco es 100% tópico, pues esto se manifiesta en forma de RAM. La forma inhalatoria también en todos los fármacos, no nada más en los corticosteroides. El uso de manera inhalada, pues lo que se quiere aprovechar es precisamente eso, un efecto tópico o efecto local, y que tenga un efecto rápido en el sitio de acción. Continuando entonces con los corticosteroides por vía inhalatoria, tenemos que tienden a producir candidiasis, orofaringea y disfonía. Los glucocorticoides, repasando un poquito, tienen una clasificación de acuerdo a su duración de acción, que ya ustedes la vieron. Los de duración breve, que es de 8 a 12, tenemos cortisol y cortisona. Los de acción intermedia, donde tenemos prednisona, prednisolona, el 6-alfa-metilprednisolona, triamcinolona, y los de acción prolongada, que es de 36 a 72 horas, muy utilizados, como la betametasona, dexametasona y parametasona. Las vías de administración, pues vemos que el cortisol, que no es más que la hidrocortisona, vienen todas las vías de administración, por vía oral, intramuscular, endovenosa y tópica. El cortisol. La cortisona, igualmente, vía oral, intramuscular y endovenosa. La prednisona viene únicamente para administración por vía oral. La prednisolona, vía oral, endovenosa, intramuscular y tópica. La triamcinolona, vía oral, tópica, intraarterial. La betametasona tópica, vía oral, endovenosa, y la dexametasona viene por vía oral, intramuscular, intravenosa, tópica y por vía inhalatoria. Continuando con los fármacos que tienen un efecto antiinflamatorio, tenemos los inhibidores de la degranulación de mastocitos.
Entre estos tenemos el cromoglicato sódico. Como podemos ver acá, no tiene un efecto broncodilatador como tal. Simplemente inhibe precisamente la degranulación de los mastocitos, que son los mediadores que conllevan a la inflamación, ¿ok? Debido al estímulo que se genera a nivel de las inmunoglobulinas. Pero este fármaco es 1000 veces menos potente que el salbutamol, ¿ok? Por lo tanto, es un fármaco que se utiliza más que todo como preventivo en el paciente con asma, ¿ok? Ya el paciente debe estar sano y lo que se busca precisamente es distanciar los episodios de asma. Este cromoglicato sódico puede inhibir reflejos nerviosos bronquiales asociados con el asma y con la liberación de los neuropépticos y la interacción con respecto al PAF con plaquetas y eosinófilos. El cromoglicato sódico tiene entonces una eficacia moderada, puesto se usa como preventivo, que lo mencionamos anteriormente, mayor eficacia en niños con asma, rinitis y conjuntivitis alérgica. Y entre las RAN tenemos irritación a nivel de la laringe, tos incluso, y una broncoconstricción de tipo reactiva. Chequeando estos fármacos como el cromoglicato de sodio, que son de tipo preventivo, vamos a tener otro grupo de fármacos en la farmacología del asma bronquial, como son los antagonistas de la histamina y los leucotrienos, que van a tener una acción mixta, ¿ok? Porque son antagonistas de los mediadores. Y otro grupo de fármacos que son inhibidores de la 5-lipoxigenasa. Cuando vemos la siguiente lámina, vemos que precisamente este arsenal de fármacos va a actuar precisamente inhibiendo una enzima, que es la lipoxigenasa, y otros van a actuar precisamente a nivel de antagonizar o bloquear los leucotrienos. Y lógicamente van a haber también los antagonistas de la histamina. ¿Ok? Entonces, entre los antagonistas de la liberación de histamina, tenemos los fármacos de tipo antihistamínicos, que eso ya lo vieron en otra clase. Tenemos los antagonistas de los receptores LTD4 de los leucotrienos, que son los antagonistas de los leucotrienos tanto C4 como E4, y entre estos tenemos los siguientes fármacos: el montelukast, zafirlukast y pranlukast. ¿Qué pasa con los leucotrienos y el asma? Los leucotrienos son los que aumentan esa permeabilidad a nivel de la membrana y producen precisamente edema. Hay también una contracción de los músculos lisos de las vías respiratorias y hace que se aumente la secreción del mucus viscoso. Con respecto a estos fármacos antagonistas de los leucotrienos, la eficacia no está demostrada como tal, no es efectivo para el paciente con asma, sino que se utiliza como tratamiento coadyuvante en el asma libera a moderada. Y lo más interesante de este grupo de fármacos es que el efecto realmente es preventivo. Es posible que disminuya inclusive los requerimientos de los usos de los corticoides y tiene un efecto aditivo a los agonistas de tipo beta 2. Con respecto a las RAN de los leucotrienos, tenemos que son poco conocidos todavía, aparentemente son muy bajos o pocos, y a nivel de RAN frecuentes tenemos alteraciones del sueño, cierta sedación, irritabilidad, insomnio, dispepsia y diarrea. Tenemos el síndrome de Church-Strauss, el cual se caracteriza por una vasculitis sistémica que puede dar inclusive un empeoramiento del asma debido a un infiltrado pulmonar y una eosinofilia, y esto generalmente se asocia a una reducción
de la dosis de los corticosteroides. Tenemos entonces otro fármaco que es el inhibidor de la lipoxigenasa. En este tenemos el Sileutón, que va a inhibir la formación de los leucotrienos activos en el asma, que serían los leucotrienos B4, C4, D4 y el L4. Con respecto a la farmacocinética, se administran por vía oral, se unen a las proteínas plasmáticas en un 93%. Hay una biotransformación hepática por glucuronidación y su excreción es más que todo de manera renal e inalterable, de un 87 a un 95%. La vida media de eliminación es entre 1 a 2 horas. El Sileutón igualmente se utiliza como profiláctico para el tratamiento del asma crónica. Se desconocen efectos a nivel del feto, más esteratógeno en ratas. Las RAN principales del Sileutón es precisamente la hepatotoxicidad, cefalea vascular, malestar gástrico, náuseas, vómito y estreñimiento. Otros agentes modificadores de la respuesta inmunológica, que no vamos a entrar en detalle, pero es importante que los mencionarlo. Tenemos los anticuerpos monoclonales, donde tenemos el omalizumab, que es una inmunoglobulina E, la inflimab, que es un factor de necrosis tumoral alfa, antagonista de los receptores solubles, como tenemos allá el etarnasec, que es una proteína de fusión del receptor TNF. Y para finalizar, es muy importante que conozcan bien el uso correcto de los inhaladores. Entonces hay unas recomendaciones de cómo es el uso correcto de los mismos. Esto está copiado textualmente del texto del Flores y ellos hablan de que se debe expulsar con golpes de tos las posibles secreciones. Agitar el inhalador y colocar en posición vertical, como ven acá en la imagen, con el frasco por encima de la boquilla, inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás, y se habla de una técnica con la boca cerrada, que no es más que colocar la boquilla del inhalador dentro de la boca, sobre la lengua y con los labios cerrados alrededor de la boquilla. Hay otra técnica, pero es la técnica con la boca abierta, como pueden chequear en esta imagen. Igualmente se coloca la boquilla entre los labios, evitando que los dientes o la lengua obstruyan el acceso al aerosol como tal. Empezar a inspirar y en ese momento activar el inhalador y sin detener la inspiración, seguir hasta finalizar de forma lenta y profunda. Lo ideal es contener la respiración durante 10 segundos. Exhalar el aire lentamente por la nariz y se debería enjuagar la boca y esperar al menos 1 minuto y siempre que sea posible 10 minutos antes de repetir la siguiente inhalación, que ya ustedes saben que en un paciente que está con una crisis asmática de moderada fuerte, pues se hacen las inhalaciones cada 10 minutos hasta un periodo de 60 minutos para sacarlo de la crisis como tal. Ya si ese paciente no sale de esa crisis con el inhalador, ya ustedes saben que se procede con el siguiente escalón, que sería el utilizar los nebulizadores. Y igual, si no sale de esa crisis asmática, pues ya sería oxigenoterapia, administración de corticosteroides por vía intravenosa. Y bueno, lo importante es sacar al paciente de la crisis de asma y concientizar a las madres que los inhaladores, el efecto es tópico y que lo ideal es evitar las crisis asmáticas, porque
los corticosteroides y todo lo que se administra por vía oral o parenteral, pues lógicamente los efectos adversos son más perjudiciales. Y ya con esto finalizamos, gracias, y terminamos todo lo que fue la parte de fármacos antiasmáticos.